Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Moisés Torres. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nueva Esparta. El motivo del presente material audiovisual es cumplir con los requerimientos para la defensa del informe de pasantías. En este caso, la implementación del laboratorio portátil OpenLab. En el presente video se describirá brevemente todo lo concerniente a OpenLab, qué es, sus partes, funcionamiento, etc. Posteriormente, se explicará lo referente al uso de la herramienta de simulación Proteus en el desarrollo de la pasantía, esto es, la simulación y desarrollo del circuito impreso. Sin más dilación, comenzamos. Primeramente, OpenLab es un concepto de herramienta de trabajo o laboratorio portátil, creado en Senditech, un equipo único para desarrollar prácticas de laboratorio en electrónica en general. En la imagen que está en pantalla, a mano izquierda, esta que está acá, se puede apreciar la parte frontal de OpenLab, y si se observa cuidadosamente se puede ver que contiene un número de componentes electrónicos básicos como resistencias, potenciómetros, condensadores, switches, diodos de silicio, LEDs, 7 segmentos, push button, relay con puertas lógicas, etc. Por otra parte, cuenta con algunos equipos de laboratorio como el generador de funciones, frecuencímetro, osciloscopio y la fuente de poder integrada y un multímetro. Y también cuenta con un protoboard para el desarrollo de las prácticas del laboratorio. El motivo del desarrollo de este equipo fue ofrecer una experiencia integral en la enseñanza de electrónica en general, no solamente teórica, sino práctica. Por otra parte, ofrece comodidad a los estudiantes de Senditech, dado que ya no tendrán el problema de la falta de las herramientas, los recursos y los componentes electrónicos para el desarrollo de las prácticas de laboratorio. Por lo tanto, la implementación del laboratorio portátil OpenLab puede describirse como el proceso de desarrollo de dos equipos de laboratorio que contiene actualmente OpenLab. En este caso, la fuente integrada que tenemos acá, que son 3 módulos, si podemos ver aquí hay 2 conectores, un par de conectores, otro par de conectores y otro par de conectores. Este es ajustable, este es de 5 voltios y este es de 12 voltios. Y el otro módulo que fue implementado fue el generador de funciones frecuencímetro, el cual genera 3 tipos de funciones distintas con distintas escalas de frecuencia, o en el modo generador de funciones, este par de conectores funciona como entrada y no como salida. Ahora bien, es importante destacar que por limitaciones de recursos, el osciloscopio de OpenLab no fue implementado. Sin embargo, es deseable incorporar un osciloscopio dentro de OpenLab, y por esta razón, aunque no formó parte de lo abarcado en esta pasantía, se estudiaron y se dejaron prototipos de diseños de osciloscopio en la empresa Senditech para facilitar el trabajo a futuros pasantes, dejando así abierto un nuevo campo de investigación para el diseño e implementación de un osciloscopio en Senditech basado en microcontrolador PIC. Ahora bien, a continuación se explicará brevemente el diagrama de bloque de operación de OpenLab que tenemos a mano derecha, que es este que está acá. Ok, entonces el diseño del hardware de OpenLab está compuesto fundamentalmente por todos los bloques que se pueden apreciar en pantalla. Tenemos a la izquierda el primer bloque, que es la fuente de alimentación de 20 voltios 3.1 amperes DC, todo es una fuente DC que alimenta a toda la circuitería interna a través de los reguladores de tensión. Entonces, el segundo bloque, vamos a acercar y hacer un zoom. El segundo bloque se puede ver los reguladores de tensión de 5 voltios, de 12 voltios y ajustable. Este ajustable va desde los 1.8 voltios hasta máximo 19.8 voltios. Estas reguladores de tensión o fuentes de poder interna tienen múltiples propósitos. En primer lugar, hablemos de la de 5 voltios, que primero sirve de alimentación interna a toda la circuitería que está dentro de OpenLab, y por otra parte es una de las salidas de la fuente integrada. Tenemos la de 12 voltios que sirve para la etapa de amplificación, y por otra parte sirve como otra salida del laboratorio OpenLab. Y finalmente el ajustable no toma parte en ningún momento del laboratorio como tal, de la circuitería interna. Solamente se toma una parte para hacer una lectura y mostrarlo en el módulo que se llama voltímetro, en el cual se va a mostrar el voltaje que tenga esta fuente ajustable. Porque finalmente esta fuente solamente va a tener su función real en la salida como parte de la fuente
fuente integrada del laboratorio. Entonces, tenemos el bloque 3, que es el generador de funciones, que consta del PIC, de la RAM, de contadores y de un generador de reloj. Tenemos un voltímetro frecuencímetro, que simplemente es un microcontrolador PIC controlando a unos displays. Tenemos 7 dígitos. Estos 3 dígitos están destinados para el voltímetro y estos otros 4 dígitos están destinados para el frecuencímetro. Y finalmente tenemos 2 selectores que se hacen referencia precisamente por su importancia, porque este selector escoge la forma de onda deseada que se va a programar en la memoria RAM, y finalmente tenemos que este otro selector escoge entre las dos posibles funciones, salida o entrada. Es decir, o generador de funciones sale y saca las funciones por los dos conectores, el par de conectores que tenemos en la salida del generador de funciones frecuencímetro, o se convierte en una entrada al mandar este conector directamente a la entrada del frecuencímetro para poder medir señales procedentes de afuera o del exterior. Es importante reseñar que tanto el bloque 3 como el bloque 4 antiguamente eran bloques separados, porque había un microcontrolador PIC para el generador de funciones y había un microcontrolador PIC para el voltímetro frecuencímetro. Actualmente, en el diseño que se va a mostrar a continuación, hay un solo microcontrolador que hace las funciones del generador de funciones y del voltímetro y frecuencímetro. Básicamente, el principio de operación del laboratorio OpenLab es el siguiente. Cuando se enciende el laboratorio, el PIC inicializa y realiza todas las configuraciones correspondientes para poder usar las interrupciones por desbordamiento del timer 0, los módulos timer 0, timer 1 y el ADC interno del microcontrolador. Luego de ello, comienza a operar en el bloque 3. Entonces, el PIC escribe en las direcciones de memoria los datos o los bits de la forma de onda que ha sido seleccionada a través del selector monopolo identificado por la letra A. Las formas de ondas disponibles de este generador son las siguientes: sinusoide, cuadrada y triangular. Cuando el PIC termina de programar en la memoria RAM la forma de onda, la libera, esperando a una solicitud de cambio de forma de onda. Es decir, terminó de programarla y la RAM se encarga de hacer todo el trabajo de seguir escribiendo la forma de onda. Pero el PIC, si recibe otra instrucción, la puede cambiar. Ahora bien, mientras tanto, él estará ejecutando tareas o las instrucciones respectivas al bloque 4. Y dado que el microcontrolador PIC ya no se encarga de la RAM, ¿cómo hace la RAM todo esto? A través de los contadores y a través del generador de reloj, los cuales le permiten, al estar dando continuamente los bits correspondientes, se va a poder recuperar lo guardado en la RAM en el orden establecido. Ahora bien, esto va a pasar por un convertidor digital analógico, el que va a permitir que se pueda obtener la forma de onda correspondiente, porque todo esto eran datos o bits, tamaños de palabra, y había que convertirlo a un valor analógico. Y dado que esta salida proviene de una memoria RAM, la memoria RAM tiene una salida de 3.3 voltios máximo. Entonces esto hay que ajustarlo a los niveles de TL, esto es 5 voltios. Y para ello se usa una etapa de amplificación que anteriormente se mencionó, que usa una fuente de 12 voltios. Bien, ahora, entonces cuando el microcontrolador termina la parte de la RAM, él entra en el bloque 4. Y el bloque 4, entonces, comienza la realización de la conversión de una señal analógica recibida por el canal 0, esto es AN0 o RA0. Luego, a fin de mostrar los valores del voltaje en el display 7 segmentos de 3 dígitos, el microcontrolador guarda el resultado en un registro y convierte este resultado a una cadena de valores, en este caso a binario codificado a decimal o BCD, para poder así enviar dígito a dígito, dígito por dígito, el valor o el resultado de la conversión convertido en un valor legible. Entonces, luego de realizar esta operación, se repite, esto se sigue repitiendo en bucle. Por otra parte, el frecuencímetro, a pesar de que parece que no está funcionando, realmente él ha sido inicializado de hace tiempo. Y él opera de la siguiente manera. El timer ha estado contando los flancos de subida recibidos de las señales de frecuencias procedentes, bien sea del generador de funciones, si el selector de salida está configurado para generador de funciones, o las señales procedentes de una entrada, de una fuente externa, cuando el selector de salida está puesto como frecuencímetro. Entonces, estos flancos de subida
se cuentan y el valor de la cuenta es depositado en los registros correspondientes a timer 1. Estos son timer 1H y timer 1L. Sin embargo, estos registros tienen un límite de tamaño, lo que lo limita a un número máximo de flancos que se pueden contar, es decir, máximo 65.536 flancos, porque el timer es de 16 bits. Por lo tanto, por lo que si se excede este límite se produce un desborde. Si existe algún desborde en el timer 1, este desborde se toma en cuenta y se usa para los cálculos posteriores de la frecuencia. Por otra parte, el timer 0, está configurado como temporizador para generar una interrupción cada un segundo. ¿Esto para qué? Para poder determinar cuál es el orden de la frecuencia que entró. Porque cada vez que le entre un pulso al timer 1, él los va a contar, pero él no va a determinar en qué tiempo se produjeron tantos pulsos y él necesita tener una base de tiempo. En este caso va a ser un segundo. Entonces, en un segundo, ¿cuántos pulsos entraron por timer 1? Y así, entonces después él puede hacer los algoritmos de cálculo para poder saber si el orden de las frecuencias de los miles, de los 10.000, de los 100.000 o inclusive de los megas. Y posteriormente esta información va a ser mostrada a través del display de 4 dígitos, 7 segmentos. Dado inclusive, para acotar, a pesar de que en la simulación que vamos a ver a continuación es probable que se vea bastante lenta, realmente esto ocurre a alta velocidad. Y de hecho puede decirse que dado la increíble rapidez de ejecución de todas las instrucciones en vida real, esto puede parecer que se hace simultáneamente toda la ejecución de todos los bloques. Pero no es así, sino que la velocidad de ejecución que tiene el microcontrolador PIC es muy alta, ejecutando en el orden anterior relatado cada cosa. Entonces, finalmente, podemos proseguir con la demostración en simulación. A continuación, la simulación del laboratorio portátil OpenLab en Proteus. Se quiere destacar que muchas de las cosas que se están probando aquí vía simulación, muchas se lograron implementar a excepción de una en particular, que era el afinamiento del frecuencímetro y la puesta en marcha del generador de funciones en el diseño que se estaba haciendo en físico. Pero dada la circunstancia de la pandemia COVID-19, todo esto tuvo que frenar de manera abrupta. Pero en cuestión, lo que se puede ver aquí son los diferentes módulos que integran todo OpenLab. Tenemos el microcontrolador, el que se encarga de ejecutar los bloques 3 y 4. Tenemos un selector monopolo, identificado en los anteriores videos como A. El selector doble polo, identificado como B, que es la entrada y salida del frecuencímetro. Si se puede notar, aquí están los conectores. Por otra parte tenemos aquí el generador de reloj y si distinguimos tenemos 4 escalas. Estas son 4 escalas de velocidades distintas que el generador de reloj tiene. Esto va para los contadores. Vamos a ir a los contadores, al puerto o clock, al clock 1 de los contadores, y esto es lo que le suministra el tiempo de la frecuencia en la que ellos van a operar, y ellos van a dividir esa frecuencia siempre entre 2. Tenemos 4 salidas. De estas 4 salidas del contador va a ser la mitad de la frecuencia, es decir, si aquí está entrando una frecuencia de 1, aquí va a salir la mitad de 1, cuarta parte de 1 porque es la mitad de medio, octava parte porque es la mitad de un cuarto, y 16ava parte porque es la mitad de un octavo. Y así lo mismo en este caso, un 32avo, 64avo, 128avo y 256avo. Estas líneas son las líneas que van a las líneas de dirección de la memoria RAM, y son los que le indican cuando el microcontrolador libera a la RAM para que la RAM escriba sola la forma de onda. Los contadores son los que le indican dónde está esa forma de onda escrita. Tenemos el convertidor digital analógico, tenemos la fuente de poder integrada de OpenLab, que tenemos el de 5 voltios 3 amperes, tenemos el de 12 voltios 1 ampere, el ajustable de 1 ampere. Y estos son condensadores de desacoplamiento que son útiles para el diseño, dado que ellos permiten que no se introduzca
ningún tipo de ruido o el ruido procedente del exterior o inclusive del toma corriente no, 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 no produzca daños en la información que se está manejando por todos estos componentes digitales. Tenemos el tres estados, que es fundamental porque el tres estados es el que se encarga de separar el PIC de la RAM cuando el PIC termina de programar la forma de onda, permitiendo que el PIC pueda controlar estos dos displays, tanto el display de la fuente ajustable como el display del frecuencímetro. Y finalmente tenemos el amplificador del generador de funciones. En este caso está desconectado adrede porque la simulación, los cálculos de simulación que implica todos estos bloques que se están ejecutando en simultáneo es muy pesado para la computadora. Y finalmente aquí tenemos, estos son unas resistencias para limitar la corriente que entran de los 7 segmentos o de los diodos de los 7 segmentos para que no se dañen. Y bueno, sin más dilación podemos comenzar con la parte de la simulación. Aquí está la línea de tiempo, esto indica la velocidad en la que se está ejecutando todo. Tenemos el osciloscopio, tenemos un generador de funciones de simulación que nos permite introducir señales a los diferentes componentes para poder realizar la simulación. De hecho, vimos que vamos a hacer aquí se puede notar que lo que parece algo sinusoide o la forma o la función sinusoide, y cuando terminó de ser programada, el microcontrolador dejó de programar sobre la RAM. Vemos que la RAM está funcionando sola, el microcontrolador está haciendo otra cosa, el tres estados separó al microcontrolador de la RAM, y tenemos aquí que esto está siendo controlado por el microcontrolador. De hecho, fíjense que aquí dice 19.0 y aquí dice 0028. Es destacable inclusive de reseñar que el frecuencímetro en simulación, por alguna razón, da un valor aproximado, pero no da el valor exacto de lo que realmente da la cuenta de lo que entran los pulsos que entran al microcontrolador PIC. Es decir, si se le introducen 100, que ya vamos a hacer una prueba, entonces él indica 300, pero entonces indica múltiplos de 300. Aunque se sabe, porque se probó en los módulos que se montaron en protoboard e inclusive que se probaron en anteriores ocasiones, que ese módulo de timer o el frecuencímetro está operando de manera correcta. Por lo cual, dado el peso que tiene esta simulación, es muy probable que se generen errores de simulación en la parte del frecuencímetro. Entonces tenemos los contadores, que son los que se encargan de darle las direcciones a la RAM. Tenemos el generador de reloj, en este caso tenemos el reloj de 1. Tenemos la escala 1. Si yo hago un cambio de escala, se produce un cambio de escala. Ahí está. En este caso el reloj no está funcionando, el reloj está andando, pero no está conectado físicamente, dado que esto también produce muchos retrasos sobre la simulación. De todas maneras se pueden conectar para que se vea que funciona. En todo caso, yo puedo aumentar la frecuencia para ver cómo la onda responde a esa velocidad. Entonces vemos que, vamos a ponerlo ahí, vemos que ahora la curva se pronunció más y la velocidad de la onda programada ha subido. Ok, entonces esto es la parte de la sinusoide. Ahora, si yo produzco un cambio de escala, aquí, si recordamos, tenemos el selector monopolo, que es el que se encarga de escoger la forma de onda. Si yo cambio, entonces el microcontrolador deja de hacer todo y empieza a programar la onda, la nueva forma de onda. Esto que se ve aquí, estos son las líneas de direcciones que se le están indicando al microcontrolador a la RAM. Como no está separado totalmente, gracias a los tres estados, que los tres estados están permitiendo que la señal pase del PIC a la RAM, pero los displays están conectados directamente al PIC, se va a mostrar en algún momento esa información que se está grabando en la RAM. Y bueno, ya terminó de programar, como se puede ver, y empezó a escribir sola la RAM la forma de onda, en este caso la triangular, y finalmente la cuadrada. Vamos a bajarle la ganancia, ahí se ve.
Aquí sinusoide, triangular y cuadrada. Y aquí empezó a escribir la forma de onda cuadrada. De hecho, yo puedo variar esto. Esto es el voltímetro o la fuente ajustable. Aquí tengo un potenciómetro. Si lo llevo al otro extremo, voy a notar que varió. Ahora indica 5.3. Ok, entonces vamos a parar un momento. Vamos aquí a poner, vamos a escoger, esto es output. Vamos a colocar aquí una conexión a la línea de clock. Perdonen. Entonces esto está programando. Vamos a ver esto para que aumente la velocidad. Ok. Entonces, si notamos, da 66. Si yo varío esto y yo pongo 10, debe dar 30. Vamos a esperar. Está bajando. Bueno, en este caso dio 58. Sin embargo, si yo pongo en una escala mayor, vamos a ver. Ahí está, 280. Ahorita entra en 300. Sin embargo, como anteriormente comenté, esto está probado y se sabe que funciona correctamente. 323 y a veces 300. Ok. Esto también funciona, también se probó en protoboard y se sabe que funciona correctamente. Y el generador de las escalas también funciona. Entonces, bueno, vamos al diseño, al circuito impreso. Todo esto fue diseñado en el transcurso de la pasantía posterior a la pandemia. Aquí se puede ver el display de 4 dígitos. Aquí se pueden ver los tres displays de 7 segmentos, las resistencias que regulan la corriente para cada uno de los dígitos, los LEDs que componen esto, unos transistores que son los transistores de control de estos y los transistores de control de estos. Aquí tenemos el amplificador, el convertidor digital analógico, la RAM. Estas son las resistencias que van a los contadores. Aquí el generador de reloj. Estos son los transistores de los cambios de escala junto con el generador de reloj y el potenciómetro que varía la velocidad del generador de reloj. El microcontrolador PIC, la fuente, en este caso esta es la de 5 voltios 3 amperes, este es el de 12 voltios 1 ampere y este es el ajustable, máximo 19.8 voltios. Y el potenciómetro para variar, ajustar el nivel de voltaje ajustable. El cristal, todas las resistencias y los componentes que están asociados al microcontrolador PIC. Y por aquí algunas salidas que estas son salidas de prueba en caso de que sean necesarios. Y una vista del diseño en 3D. El microcontrolador, estos son los 3 estados, la RAM, los contadores, en este caso el generador de reloj, las escalas y los transistores de los cambios de escala, el amplificador, convertidor digital analógico, el display de 4 dígitos 7 segmentos, display de 3 dígitos 7 segmentos. Esto es una placa de circuito de doble cara. Aquí se ven unas conexiones, pero por detrás hay otras. Todo el circuito está conectado. Todo tal cual está diseñado en el esquema está conectado aquí. Y finalmente esto sería la parte del circuito impreso. Y ya con esto queda cerrada la parte de la simulación